Bienvenidos a Demos Math. En este video vamos a demostrar el teorema de Pitón. Para esto vamos a dibujar un cuadrilátero de la siguiente forma. Vamos a añadirle una circunferencia inscrita en el cuadrilátero y vamos a colocar los vértices del cuadrilátero A, B, C, D. El teorema de Pitón establece que en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Es decir, el lado AB más el lado CD va a ser igual al lado BC más el lado AD. Eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy. Ahora a cada uno de los lados vamos a darle una variable. El lado AB va a ser A, el lado BC va a ser B, el lado CD va a ser C y el lado AD va a ser D. Luego, para seguir con esta demostración, vamos a poner el punto central de la circunferencia y vamos a trazar su radio, lo cual vamos a llamarlo como R. Luego, vamos a colocar el teorema. Hemos indicado al comienzo de este video. A más C es igual a B más D. Eso sería el teorema de Pitón. ¿Cómo demostramos este teorema? De la siguiente forma. Vamos a ubicar los puntos de tangencia y les vamos a dar un nombre a cada uno. El teorema de Pitón establece que en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Este punto de tangencia va a ser P, este va a ser Q, este va a ser R y este va a ser S. Luego al lado PC le vamos a colocar una variable, vamos a colocarle X. Y por el teorema de puntos de tangencia, el lado SC también va a ser X. Con esto ya tenemos dos lados iguales del cuadrilátero. Y para esto vamos a seguir con cada uno de los lados. El siguiente lado sería en este caso BP, sería B menos X, tomando en cuenta que el lado BC lo vamos a llamar B. Y luego por diferencia de sus segmentos, determinamos que BP es B menos X. Utilizando el teorema anterior nos damos cuenta que el segmento BQ y el segmento BP son iguales por el teorema de las tangentes comunes. Vamos a seguir con esto, ahora vamos a ir con el lado C. Por su diferencia de segmentos, el lado DS va a ser C menos X. Y también por el teorema de las tangentes comunes, el lado SD es igual que el lado RD. Hasta el momento ya tenemos todos nuestros segmentos con variables y en el caso del segmento AR y AQ también pasa lo mismo. Aquí vamos a colocar una variable distinta ya que vamos a evitar de esta forma generar una operación mucho más larga. Vamos a colocarle, por ejemplo, en el lado AQ le vamos a colocar la variable Y y en el lado AR también sería Y por el teorema de las tangentes comunes. Con todos estos datos vamos a proceder a realizar la demostración. Demostración utilizando el criterio de tangente. Aquí vamos a listar cada uno de los lados con sus variables correspondientes. PC es X, SC es X, BP es B menos X, QB es B menos X. El lado SD es C menos X y el lado RD también es C menos X. Y el lado AQ le hemos puesto Y, por lo tanto el lado AR es igual a Y. Recordemos que estamos utilizando el teorema de las tangentes comunes. Luego de esto vamos a utilizar la recta AB de la siguiente forma. Vamos a igualar a la recta A con la suma de los dos vértices correspondientes. Sería en este caso Y más B menos X. Esto es parte de una ecuación. Como hay muchas variables, lo vamos a llamar ecuación número 1. Luego vamos a la recta AD. Vamos a utilizar el mismo criterio que la recta AB, solamente que aquí vamos a hacerle un pequeño cambio. Vamos a llamar a la recta D, va a ser igual a la suma de Y más C menos X. Solamente lo vamos a cambiar de orden. Sería de la siguiente forma. Y más C menos X es igual a D. Y a esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Finalmente vamos a desarrollar
una suma de estas dos ecuaciones. Sumando 1 y 2 nos va a dar un resultado. Acá tenemos las dos ecuaciones, las sumamos y nos da la siguiente ecuación. A más y más c menos x es igual a y más b menos x más d. Al comparar ambas ecuaciones nos damos cuenta que hay variables que se van a eliminar, como por ejemplo la letra y. Se va a eliminar esta y con la otra y también menos x con menos x. Acomodamos de forma adecuada la ecuación y al final vamos a llegar al a más c es igual a b más d. Y con esto estaríamos demostrando el teorema de Pitok. Finalmente le ponemos las letras L, Q, Q, D, lo que quería demostrar. Eso es todo por ahora. Dime qué te ha parecido esta demostración del teorema de Pitok. Vamos a realizar más demostraciones y ejercicios más adelante. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.